Seguir la estrategia del lienzo. Los grandes hombres casi siempre han demostrado tener la misma capacidad para obedecer que la que demuestran tener más tarde para mandar. Lord Mahon. En el sistema romano de las artes y las ciencias, existía una figura para la cual nosotros solo tenemos una analogía parcial. Los negociantes exitosos, los políticos o los vividores ricos subsidiaban una cantidad de escritores, pensadores, artistas e intérpretes. Más que recibir un pago por producir obras de arte, estos artistas realizaban una serie de tareas a cambio de protección, comida y regalos. Una de las funciones era la de anteambulo, que significa, literalmente, despejador del camino. Un anteambulo iba delante de su patrón por toda Roma, abriéndole el camino, llevando mensajes y, por lo general, haciendo que su vida fuera más fácil. El famoso epigramista Marcial realizó esta tarea durante muchos años y trabajó por un tiempo para Mela, un rico negociante hermano del filósofo estoico y asesor político Séneca. Nacido en una familia de modestos recursos, Marcial también trabajó para otro hombre de negocios llamado Petilius. Siendo un joven escritor, pasaba la mayor parte del día yendo de la casa de un rico a la del otro, ofreciendo sus servicios, presentando sus respetos y recibiendo pequeños pagos y favores a cambio de su labor. El problema es que, al igual que nos sucede a nosotros cada vez que tenemos que hacer una pasantía o empezamos a trabajar en un lugar desde la base, o, más tarde, cuando tenemos que lidiar con nuestros editores, jefes o clientes, Marcial detestaba cada minuto de su trabajo. Parecía pensar que este sistema lo convertía de alguna manera en un esclavo. Él aspiraba a vivir como un terrateniente, como los señores a los que servía, y quería dinero y una hacienda propia. Creía que ahí finalmente podría producir sus obras, en paz y con total independencia. Como resultado, sus escritos arrastran a menudo un sentimiento de rabia y amargura con respecto a la clase alta de Roma, de la cual se sentía cruelmente excluido. Debido a toda esa rabia impotente, Marcial no podía ver que su posición única como extraño dentro de aquella sociedad era lo que le daba esa visión tan fascinante de la cultura romana que lo ha hecho sobrevivir hasta nuestros días. En lugar de sufrir por aquel sistema, ¿qué habría pasado si Marcial hubiese sido capaz de aceptarlo y aprovecharlo? ¿Qué tal que, suspiro, hubiese podido apreciar las oportunidades que este sistema le ofrecía? Pero no, la rabia parecía comérselo por dentro. Esta es una actitud común que parece trascender las generaciones y las sociedades. El genio malhumorado y despreciado se ve forzado a hacer cosas que no le gustan, para personas a las que no respeta, mientras se abre camino en el mundo. ¿Cómo se atreven a hacerme rebajar de esta manera? ¡Qué injusticia! ¡Qué desperdicio! Lo vemos en las quejas de los becarios que demandan a sus empleadores por el salario. Vemos chicos que están más dispuestos a vivir en casa con sus padres que a someterse a trabajar en algo para lo cual están sobrecalificados. Lo vemos en la incapacidad para hablar con los demás en sus términos, la falta de disposición para dar un paso atrás con el fin de avanzar potencialmente varios pasos. No voy a dejar que me hagan eso, prefiero no tener nada. Vale la pena probar las supuestas indignidades de servirle a alguien. Porque en realidad el sistema de los aprendices no solo es responsable de algunas de las mayores obras de arte en la historia mundial, todo el mundo, desde Miguel Ángel hasta Leonardo da Vinci y Benjamin Franklin se ha visto obligado a navegar ese sistema, sino que si se supone que usted es tan bueno como cree que llegará a ser, ¿no cree que esto resulta más bien algo trivial? Cuando uno obtiene su primer empleo o entra a trabajar en una nueva organización, por lo general recibe este consejo: haga que los demás queden bien y le irá bien. Mantenga la cabeza gacha, dicen, y atienda a su jefe. Naturalmente, esto no es lo que quiere oír el chico que fue escogido para el puesto entre todos los demás. No es lo que espera el graduado de Harvard. Después de todo, él obtuvo ese diploma precisamente para evitar esta supuesta vergüenza. Démosle la vuelta a la tortilla para que la cosa no parezca tan denigrante. No se trata de adular a los demás. No se trata de hacer que los demás queden bien. Se trata de ofrecer el apoyo necesario para que los demás puedan estar bien. La mejor manera de expresar este consejo es esta: busque lienzos para que los demás puedan pintar en ellos. Sea un anteambulo. Despéjele el camino a la gente que está por encima de usted y, con el tiempo, ábrase su propio camino. Cuando estamos comenzando cualquier empresa, podemos estar seguros de algunas realidades fundamentales.
1. Uno no es tan bueno ni tan importante como cree que es. 2. Es necesario ajustar nuestra actitud. Y 3. La mayoría de las cosas que creemos saber, o lo que aprendimos en los libros o en la escuela, están desactualizadas o equivocadas. Hay una forma fabulosa de sacar todo eso de nuestro sistema, acoplarnos a personas y organizaciones que ya son exitosas, y fundir nuestra identidad con la de ellos y avanzar simultáneamente con toda la organización. Ciertamente es más glamoroso buscar nuestra propia gloria, aunque no sea tan eficaz. Las reverencias son el camino hacia adelante. Ese es el otro efecto de esta actitud. Absorbe al ego en un momento crítico de su carrera profesional y le permite asimilar todo lo que pueda sin las obstrucciones que bloquean la visión de los demás y el progreso. Nadie está proclamando el servilismo. En lugar de eso se trata de ver lo que sale de adentro y buscar oportunidades para alguien distinto de usted mismo. Recuerde que el anteámbulo despeja el camino, encuentra la dirección que alguien ya buscó seguir y lo ayuda a empacar, liberándolo para que se pueda concentrar en sus fortalezas. De hecho, hace mejor las cosas, en lugar de pensar que es usted el mejor. Mucha gente sabe de las famosas cartas con seudónimo que escribió Benjamin Franklin, y que firmó con nombres como Silence Dogood. ¡Qué joven prodigio!, piensa la gente, pero pasan por alto la parte más impresionante. Franklin escribió esas cartas y las envió para publicación deslizándolas bajo la puerta del impresor, sin recibir ningún crédito por ellas durante muchos años. De hecho, fue su hermano, el dueño del periódico, quien sacó provecho de su inmensa popularidad y frecuentemente publicó las cartas en la primera página. Sin embargo, Franklin estaba haciendo una apuesta a largo plazo, estaba aprendiendo a conocer el funcionamiento de la opinión pública, generando conciencia sobre las cosas en las que creía, afinando su estilo, su tono y su ingenio. Esta fue una estrategia que él usó muchas veces en su carrera. Una vez, incluso, publicó un texto en un periódico de la competencia con el fin de socavar la influencia de un tercer competidor, porque veía el beneficio constante que producía tratar de hacer que los demás quedaran bien y dejarlos recibir el crédito por sus ideas. Bill Belichick, el entrenador principal del equipo 4 veces ganador del Super Bowl, los New England Patriots, hizo su carrera hasta las principales posiciones de la NFL especializándose en hacer la parte del trabajo que los entrenadores solían odiar en esa época, analizar las películas. Su primer trabajo en un equipo de fútbol profesional, los Baltimore Colts, fue algo que se ofreció a hacer sin paga, y sus opiniones y análisis, los cuales proporcionaron estrategias claves para el juego, fueron atribuidos exclusivamente a otros entrenadores más veteranos. Belichick tuvo éxito en lo que se consideraba un trabajo poco calificado, pidió hacerlo y se esforzó por volverse el mejor precisamente en algo que los otros consideraban demasiado simple para ellos. Él era como una esponja, lo absorbía todo, escuchaba todo, dijo un entrenador. Tú le dabas una tarea y desaparecía en un salón y no volvías a verlo hasta que estaba terminada, y luego quería hacer más, decía otro. Como pueden adivinar, Belichick comenzó a recibir un salario muy rápidamente. Antes de eso, siendo un joven jugador de secundaria, sabía tanto sobre ese deporte que hacía como una especie de entrenador asistente aún mientras estaba jugando. Su padre, quien era entrenador de fútbol para la Marina, le enseñó una lección fundamental en la política del fútbol. Si quería hacerle algún comentario crítico a su entrenador, o cuestionar una decisión, debía hacerlo en privado y de manera discreta, para no ofender a su superior. Así aprendió a ser una estrella cada vez más brillante, sin amenazar o indisponer a nadie. En otras palabras, aprendió a dominar la estrategia del lienzo. Es fácil ver cómo el hecho de sentirse con derechos y, en cierto sentido, superiores, las trampas del ego, habrían podido impedir los logros de estos individuos. Franklin nunca habría sido publicado si le hubiese dado más importancia al crédito que al gusto por expresarse creativamente. De hecho, cuando su hermano descubrió la verdad, literalmente le dio una golpiza movido por los celos y la rabia. Belichick habría enojado a su entrenador y entonces, probablemente, habría pasado mucho tiempo en la banca si lo hubiese hecho quedar mal en público. En esas condiciones ciertamente no habría asumido ese primer empleo sin paga y tampoco se habría sentado durante miles de horas a mirar grabaciones de juegos, si lo que le interesara fuera el estatus. La grandeza tiene orígenes humildes, viene del trabajo poco calificado.
Significa que usted es la persona menos importante del salón, hasta que usted mismo cambia esa situación a punta de resultados. Hay un viejo dicho, habla poco, haz mucho. Lo que realmente tenemos que hacer es actualizar y aplicar una versión de eso a nuestro primer enfoque. Sé menos, haz más. Imagine si pudiera ayudar de alguna manera a cada persona que se cruza, de hacer algo por ella. Y que usted pensara en eso de forma que lo que hiciera la beneficiara totalmente a ella, no a usted. El efecto acumulativo que esto tendría con el tiempo sería profundo, aprendería mucho sobre cómo resolver distintos problemas. Usted desarrollaría una reputación de ser indispensable. Tendría innumerables relaciones nuevas y un inmenso banco de favores a los cuales recurrir a lo largo del camino. Ese es el propósito de la estrategia del lienzo, ayudarse a usted mismo, mientras ayuda a los demás, hacer un esfuerzo consciente por olvidarse de su gratificación a corto plazo, pensando en una gratificación a largo plazo. Mientras que todos los demás quieren recibir el crédito y ser respetados, usted se puede olvidar del crédito. Puede olvidarse tanto, que usted realmente se alegrará cuando los demás obtengan reconocimiento en lugar de ser usted quien lo obtiene. Después de todo, ese era el objetivo. Deje que los demás reciban el crédito por el crédito, mientras que usted aplaza su gratificación y se interesa por lo fundamental. La parte de la estrategia es la más difícil. Es fácil ser quisquilloso, como Marcial. Odiar hasta la idea misma de servirle a alguien. Despreciar a quienes tienen más medios, más experiencia y más estatus que usted. Decirse que cada segundo que pasa sin hacer su trabajo, o trabajar en sus propios intereses, es un desperdicio de su talento. Insistir en que usted no va a permitir que lo rebajen de esa manera. Después de que logramos combatir este impulso emocional egoísta, la estrategia del lienzo se vuelve fácil. Las variaciones son infinitas. Tal vez tenga una serie de ideas que puede entregarle a su jefe. Encuentre gente, pensadores y jóvenes prometedores, y preséntelos entre sí. Cruce los cables para crear chispas. Encuentre algo que nadie más quiera hacer y hágalo. Busque ineficiencias, desperdicio y repeticiones. Identifique filtraciones y remiendos y libere recursos para nuevas áreas. Produzca más que todos los demás y sea generoso con sus ideas. En otras palabras, descubra oportunidades para promover la creatividad de los demás, encuentre medios y colaboradores, y elimine las distracciones que impiden su progreso y su capacidad de concentrarse. Esta es una estrategia de poder muy gratificante y enormemente expansible. Piense en cada persona como en una inversión para sus relaciones y su propio desarrollo. La estrategia del lienzo está disponible para usted a cualquier hora. No tiene fecha de expiración. Es una de las pocas cosas en la vida que no se ve limitada por la edad. Usted puede ser joven o viejo. Puede empezar en cualquier momento, antes de tener un empleo, antes de que lo contraten y mientras está haciendo algo más. O, si está empezando algo nuevo o está dentro de una organización que carece de aliados fuertes o de apoyo. Es posible que incluso descubra que no hay razón para dejar de hacerlo después de graduarse para emprender sus propios proyectos. Deje que se vuelva natural y permanente, deje que otros se la apliquen, mientras que usted se dedica a aplicarla a aquellos que están por encima suyo. Porque si lo hace una vez, podrá apreciar lo que la mayoría de la gente no ve por causa del ego. La persona que despeja el camino es quien, en últimas, controla la dirección, en la misma forma en que el lienzo le da forma a la pintura. Contenerse. He observado que aquellos que han logrado los mejores resultados son